Jóvenes, una vez más nos reencontramos con nuestras clases semanales. En esta ocasión, en el área de ciencias sociales, vamos a tratar el tema del absolutismo político, que lo he titulado La política en la Europa feudal. Bien chicos, sin preámbulo más, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y me olvidaba, por favor, tomen nota de las ideas principales, secundarias, porque al final de esta clase les estoy planteando una actividad. Bien, chicos, para entender, jovencitos, el absolutismo político, es necesario entenderlo, jóvenes, analizándolo desde sus propias raíces. Y para eso es necesario hacernos una pregunta. ¿Absolutismo político? ¿Sí? ¿Qué denota esas palabras? ¿Qué significan aquellos términos? Absolutismo obviamente viene a ser un término que significa totalitarismo político que tiene que ver con el gobierno. Entonces, el absolutismo político vendría a ser un gobierno totalitario, un gobierno cuyo poder recae solamente en una persona. Vamos a ver de quién estamos hablando, ¿sí, chicos? Bien. Pero para poder entenderla tal como lo he manifestado, es necesario entender su sustento, ¿sí? Es necesario entender las nociones, pero bajo términos filosóficos. Es decir, la filosofía, jovencitos, en ese entonces trataba de justificar a este régimen político absolutista. Pero no solamente la filosofía, sino también las ideas políticas. Las ideas políticas eran diversas formas de explicar el porqué de un gobierno absoluto, ¿no? en la Edad Media. Estas tendencias, estas nociones, jovencitos, tanto filosóficas y políticas, siempre salían a favor de que el poder se concentrara en las manos de los gobernantes. Es decir, que el absolutismo político estaba justificada por el hecho de que era necesario en ese entonces de que las riendas políticas de un país lo debería de tener una sola persona, en este caso el rey. Bueno, entendido esto, jovencitos, ahora vayamos a analizar cómo se manejó el sistema absolutista, ¿sí? Bien, este sistema absolutista, jovencitos, radicaba en el poder político, ¿no? Que se daba en ese entonces, en el feudalismo. ¿Cómo fue el poder político en esta etapa de la historia, chicos? Si bien es cierto, este poder político en el feudalismo era totalitario, era absolutista, pero en algunos países europeos ya comenzaron ya algunos representantes del pueblo y en especial la burguesía, recuerden que fue una nueva clase social que surgía económicamente, que poco a poco se volvían más ricos. Entonces, el pueblo, como la burguesía, en algunos países europeos exigían pues de que estos sean representados a través de las asambleas de representantes. Es decir, que dentro de un país, a pesar de que un rey gobernara, era necesario de que haya un parlamento donde haya gente que sea elegida para representar las posiciones del pueblo, en este caso de los obreros, de los campesinos, de la burguesía. Es así, jovencitos, que en muchos países europeos no surgieron asambleas de representantes como en España, por ejemplo, llamadas las Cortes de España. En Inglaterra se le llamó Parlamento, ¿sí? Y en Francia se le denominó Estados Generales. Pero a pesar de que ya evolucionaba ya el sistema político, ya con cierto carácter democrático, a pesar de eso, jovencitos, el poder seguía concentrándose en el rey. Es decir, a pesar de que en esos países habían asambleas representativas jóvenes, pero a pesar de eso, el rey seguía manteniendo el poder. Pero ¿con quiénes gobernaba el rey? El rey gobernaba junto a sus consejeros. Eran aquellas personas que le decían la forma en que debería de actuar. Pero no solamente estuvieron sus consejeros, estuvieron también sus primeros ministros. Sus primeros ministros manejaban ciertas tendencias filosóficas, políticas, ideológicas que le permitían pues al rey ejercer un tipo de gobierno. Al mismo tiempo también jovencitos contaban con todo un aparato burocrático, es decir,
contaban con un conjunto de colaboradores que les ayudaban a gobernar. Y una de entre tantas funciones en la cual colaboraban con el rey era pues la de cobrar impuestos. Si bien es cierto, había una burocracia especializada en cobrar impuestos, eso generaba pues cierto malestar en el pueblo, porque los impuestos que se pagaban en ese entonces eran impuestos nada baratas. Y encima, jovencitos, la gente se iba dando cuenta poco a poco que el pueblo tenía que mantener pues a esta clase oligárquica, a esta clase dentro de los regímenes monárquicos sin que estos hicieran nada a favor del pueblo. De la misma forma, jovencitos, ese aparato burocrático a través de la recaudación de impuestos, a través de la recaudación de riquezas, financiaban pues gastos de la nobleza. La nobleza en ese entonces se daba grandes lujos, organizaban fiestas despampanantes en donde pues se derrochaba gran cantidad de dinero. Y no solamente eso, jovencitos, sino también servía para poder financiar las guerras, como en ese entonces se daban pues guerras de manera constante. Entonces, jovencitos, a eso se le llama el sistema absolutista. Para resumir, el poder político recaía en un rey que gobernaba con apoyo de sus consejeros, de sus primeros ministros, y para poder gobernar pues contaba con un aparato burocrático. Bien, chicos, entendido el sistema de gobierno absolutista dentro del feudalismo, ahora analicemos mejor, chicos, sus fundamentos teóricos. ¿Sí? Sus fundamentos teóricos. Bien. Si bien es cierto, como les decía anteriormente, pues el absolutismo tenía base dentro de la filosofía y dentro del pensamiento político. Es por eso que surgieron muchos pensadores de la época quienes trataron pues de considerar que ese régimen político era bueno. Uno de ellos, por ejemplo, fue el famoso Jacques Bossuet, ¿no? Y el otro, Thomas Hobbes. Vamos a ver, jovencitos, cómo pensaban estos señores. Jacques Bossuet, jóvenes, fue un obispo francés, cuyo periodo de vida fue desde el año 1627 hasta el año de 1704. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés cuyo periodo de vida abarca desde el año de 1588 hasta el año de 1679. Bossuet decía que el rey es el representante de Dios en la tierra, es decir, que el rey tiene una dinastía celestial, que el rey es hijo de Dios y por lo tanto este señor debería de gobernar porque es su derecho. Por lo tanto, el poder del rey, de acuerdo a Bossuet, jovencitos, radicaba del poder de Dios. Es decir, el rey tenía ese poder político no porque el pueblo se lo daba, no porque las personas se lo otorgaban, sino porque era el mismísimo Dios quien les daba esos poderes. De la misma forma, jóvenes, no tenía que rendir cuenta a nadie, porque Dios, pues, como ustedes entenderán, dentro de la doctrina de la religión, es la máxima representación, jovencitos, de todo ser en la tierra, en el universo, y por lo tanto, pues, su representante en la tierra, el rey, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Bonita forma de pensar, ¿verdad? Bien. De la misma forma, jovencito Thomas Hobbes también decía de que el absolutismo garantiza la paz. Es decir, que un gobierno del rey cuyos poderes son totalitarios, ¿no? Ese tipo de gobierno es el único gobierno que puede garantizar la paz. Así decía Hobbes. También decía él que los hombres, que los seres humanos, todos somos iguales. Todos tenemos los mismos fines, es decir, tenemos los mismos objetivos. Entonces, si queremos alcanzar ese objetivo, esos fines, nos tenemos que pelear unos a otros. Entonces, jovencitos, para no pelearnos unos a otros, necesitamos, pues obviamente, vivir en paz. ¿Y quién garantiza esa paz? Únicamente lo garantiza el Estado. Pero ¿quién debe ser la persona fundamental dentro de ese Estado? Pues el rey. Entonces, jovencitos, Thomas Hobbes nos decía de que los seres humanos por naturaleza somos belicosos, somos peleadores
y que se necesita de un gobierno monárquico absolutista para vivir en paz. Entonces eso es lo que nos quiere decir en otras palabras. De la misma forma decía, por tanto, el hombre requiere un Estado fuerte, requiere un Estado donde sea gobernado o el Estado simplemente sea representado por una persona que pueda gobernar al pueblo con mano dura. El absolutismo, por lo tanto, jovencitos, estaba muy bien justificado. Ante esa situación, chicos, en el mundo medieval, pues surgió una pugna, una riña, ¿no? Un debate. Estos debates se dieron entre aquellas personas que tenían ideas absolutistas y otras personas que tenían ideas parlamentaristas. Los que tenían las ideas absolutistas, por ejemplo, sustentaban de que el poder del Estado debería de estar en las manos de un poder absoluto. Es decir, un rey de manera dictatorial debería de gobernar. Por otro lado, decían de que ese rey debe someter a la nobleza. Es decir, muchas veces, jovencitos, a través de la historia, sobre todo en la historia europea, se vio pues de que los nobles, ¿no?, le querían quitar el poder a los reyes. Por lo tanto, para que no ocurra eso, el rey tenía que someter, tenía que dominar a la nobleza. También planteaban, chicos, que el ejército debería estar al mando del soberano, que el ejército debería estar al mando del rey para cumplir sus voluntades, sus deseos. También planteaban, chicos, de que todo el pueblo debe rendirle un culto al rey, ¿sí? Pero a pesar de que ese rey vaya a ser represor, ellos decían, mientras más represor sea el rey, hay que rendirle más culto a ese señor. Mientras el rey sea más malo, mientras el rey sea más déspota, se le debería de tratar con mayor respeto. Por lo tanto, su personalidad debe ser un culto. Al rey deberíamos de considerarlo como si fuera un dios. Bien, en cambio las ideas parlamentaristas decían, jovencitos, estar en contra de las ideas absolutistas. Criticaban al absolutismo. ¿Y por qué lo criticaban, chicos? Lo criticaban porque ellos decían que el poder debe ser un poder compartido. No solamente debe gobernar el rey, sino que también debe haber otros poderes dentro del Estado que ayuden a gobernar al rey. Eso es lo que decían los parlamentaristas. De la misma forma decían, se debe dar un tipo de parlamento. Los parlamentaristas hasta ese momento no rechazaban el gobierno del rey. Ellos decían que el rey debe gobernar junto al parlamento. ¿Y quién es el parlamento? Pues el parlamento debe estar conformado por un conjunto de personas que representen al pueblo, que representen a la burguesía en ese entonces. De esta forma, cuando existen muchos poderes en el Estado, decían los parlamentaristas, se evita la tiranía. Se evita de que un rey sea malo, de que un rey solamente gobierne a su favor. Entonces, jóvenes, existía ya en esa época, chicos, una forma de pensar desde el punto de vista político, las ideas parlamentaristas que vendrían a ser el punto de inicio de la democracia a la cual conocemos el día de hoy. Bien, chicos, luego de haber conocido estos fundamentos teóricos, vamos a ver, jovencitos, de qué manera se dio el absolutismo monárquico, sobre todo en Europa, ¿sí? Para eso es necesario desarrollar un esquema. Bien, el poder, si bien es cierto, el poder político, jovencitos, estuvo en manos de un rey, en manos de un monarca. Pero ese monarca, jovencitos, ¿cómo gobernaba? Ese monarca, ese rey tenía el control sobre los poderes ajenos a la corona. Es decir, no solamente la corona tenía un poder absoluto para consigo, sino que debería de dominar a la iglesia y a otras instituciones locales. Es decir, que el rey debería tener el máximo poder en un estado, en un conjunto de naciones o en una nación. Por lo tanto, el rey, el monarca, debería tener la autoridad máxima. Por otro lado, jovencitos, también dentro de este esquema se consideraba la centralización administrativa. Es decir, en todo país, en todo estado,
Debe haber administración de la economía, administración de los recursos. ¿Quién debería administrar en los estados absolutistas? Únicamente el rey. Por otro lado, jovencitos, también se planteó la idea de la represión de la disidencia religiosa. Es decir, muchas veces en Europa se había visto, jovencitos, de que la religión estaba a punto de quitarle el poder a los reyes, a los monarcas, a la monarquía. Entonces, para evitar eso, el rey debería de reprimir a la religión. El rey debería de dominar al poder religioso para que la religión no se libere e intente quitarle el poder al rey. Por otro lado, también, jovencitos, se planteó la sacralización y la exaltación del rey en el arte y en la propaganda. Es decir, que si hubiese un artista, ese artista antes de pintar, ese artista antes de esculpir una obra de arte, debería de pintar, debería esculpir al rey, porque el rey es la máxima autoridad, por lo tanto, el arte debe estar al servicio del rey. El arte debe servir para engrandecer la figura del rey a pesar de que este rey pudiera ser tirano o malo. De la misma forma, jovencitos, también se hablaba de la formación de un ejército estatal centralizado. Es decir, en un país como esta, donde gobierna un rey, el ejército debería estar, jovencitos, al mando de la monarquía. El ejército debería de realizar todas los caprichos o todas las ideas que tuviera el rey. Debería estar al servicio del absolutismo. Y por último, jovencitos, que el rey con poderes absolutos debería someter a la nobleza. Anteriormente, en la diapositiva que pasó, habíamos hablado que la nobleza, pues en muchas etapas de la historia, de la etapa medieval, había pues querido quitarle el poder político al rey. Y para evitar esa cuestión, el absolutismo decía de que el rey debería de dominar estrictamente también a la nobleza. Bien, chicos, dicho esto, vamos a analizar ahora el país donde el absolutismo se dio, jovencitos, de una manera ejemplar. Este país fue Francia, el Estado absolutista moderno. Vamos a analizarlo, chicos. Francia, en el gobierno de Enrique IV, intenta recuperarse. Luego de que Francia pues había vivido una época de guerras religiosas, sobre todo en el siglo XVI. Entonces, con Enrique IV, jovencitos, Francia comienza su proceso de recuperación, ¿sí? Es decir, Francia comenzaba a mejorar económicamente, políticamente. ¿Sobre qué bases, chicos? Sobre la base de la hegemonía francesa. Es decir, que Enrique IV tenía la intención de que Francia sea el país que domine a los demás países, no solamente europeos, sino de otros continentes más. Bajo esta base, jovencitos, cuando muere Enrique IV, le sucede su hijo a partir del año de 1610. ¿Y quién fue su hijo? Luis XIII. Entonces, Luis XIII, jovencitos, ante la muerte de Enrique IV, toma el poder absolutista en Francia. Es así, jovencitos, que entra a tallar en la historia francesa el famoso Richelieu. Vamos a ver, jovencitos, de quién se trata y cómo ingresa a la historia francesa. Bien, ustedes saben, jovencitos, que los estados monárquicos absolutistas tuvieron enemigos, no solamente amigos. A ver, tuvieron muchísimos enemigos. Los enemigos eran los opositores. Estos opositores en Francia convocaron a una reunión llamada los Estados Generales el año de 1614. Es decir, estos opositores convocaron al pueblo, a la naciente clase burguesa, con la finalidad de organizarse a través de una asamblea de Estados Generales. ¿Qué cosa era esta Asamblea de Estados Generales? Es decir, donde personas representativas de cada estado francés debería de reunirse. Bien, ¿cuál era la función o cuál era el objetivo? El objetivo era expresar su rechazo, en este caso al rey de Francia, quien era Luis XIII.
Entonces, en el inicio de su gobierno, el rey Luis XIII tuvo que enfrentar una crisis política que se había gestado por la oposición dentro de su país. Y ya se imagina, seguramente ustedes quiénes eran de su oposición, los que tenían una idea política parlamentarista, los que estaban a favor de que no solamente el rey debe gobernar, sino que el rey debería de tener un parlamento para que pueda gobernar un país. Bien, de esta forma, jovencitos, para solucionar este conflicto interno que se había sucedido en Francia, convoca pues a un obispo que le ayude, que le asesore en el gobierno. Este señor fue el famoso Richelieu, o su nombre verdadero, Armand G. Dupleix. ¿Y por qué, jovencito, se le llamaba Richelieu? Porque era pues el párroco, el representante de la religión en esta zona francesa, Richelieu. Richelieu, jovencitos, ingresó al gobierno como asesor, como en calidad de ministro del rey Luis XIII, con la finalidad siguiente. La primera finalidad fue el nombramiento como primer ministro, es decir, Richelieu, jovencitos, ejerció el cargo de primer ministro en la Francia de ese entonces. Y, esta, y esto estaba al mismo tiempo relacionado con el objetivo de afianzar el poder real, es decir, de que el poder de Luis XIII, jovencitos, se vuelva más fuerte, que ese poder sea un poder indestructible. Eso fue otro de los objetivos. Al mismo tiempo también, jovencitos, tenía la finalidad de consolidar a Francia en Europa. ¿Qué significa esto? Esto significa que quería convertir a Francia en el país modelo en la Europa de ese entonces. Entonces, los objetivos de Richelieu, jovencitos, y de Luis XIII fueron totalmente claras. Para ello, es decir, para lograr esos fines, Richelieu planteaba someter a la nobleza, es decir, que el rey Luis XIII dominara definitivamente a la clase noble, porque la nobleza había acumulado mucha cantidad de riqueza y eso lo convertía en un peligro para la corona francesa. De la misma forma, neutralizó a los protestantes, es decir, ya en ese entonces, jovencitos, se había dado una lucha interna dentro de la religión cristiana. Aparecieron las tendencias protestantistas que estaban en contra de la tendencia de los papas, motivo por el cual eso también era algo negativo para el gobierno, en este caso de Luis XIII. Pero sin embargo, Richelieu, jovencitos, neutralizó las ideas y las acciones diversas de los protestantes. Por otro lado, también, jovencitos, fortaleció el poder militar. Eso significa que el ejército francés requirió de una inversión necesaria. Se compraron nuevos armamentos, se invirtió en nuevas tácticas de guerra de parte del ejército francés y con eso logró pues su fortalecimiento. Sin embargo, jovencitos, Richelieu pues murió el año de 1642. Pero ¿quién lo sucede en el cargo? ¿Quién lo reemplaza? El famoso Mazarino. El famoso Mazarino, jovencitos, continuó con la política de Richelieu. Por algo, Mazarino no fue considerado pues como un seguidor de este señor. Entonces continuó con la política de Richelieu, someter a la nobleza, neutralizar a los protestantes, hacer del ejército francés el ejército más poderoso y tenerlo pues a la vanguardia del desarrollo en Europa. Así como también, jovencitos, el famoso Mazarino acabó con la guerra de los 30 años que Francia había sostenido con Inglaterra, ¿no? Entonces, eso fue un gran logro de su gobierno. Por otro lado, jovencitos, cuando Luis XIII muere el año de 1643, entonces lo sucede en el cargo Luis XIV, ¿no? Luis XIV en el cargo continúa pues una política dentro de la tendencia política absolutista. Bien chicos, entonces hasta ahora hemos visto cómo Richelieu entra a la política francesa y de qué manera y a través de qué estrategias logra llevar a Francia a convertirse en un modelo de país absolutista en toda Europa.
Bien, chicos, a continuación veamos el gobierno de Luis XIV. Luis XIV, jovencitos, gobernó a la muerte de Mesarino, o Mazarino, perdón, quien fue uno de los artífices dentro del gobierno francés de ese entonces. Recordemos que Mazarino reemplazó a Richelieu, ¿verdad? A la muerte de este personaje controvertido de Francia, pues Luis XIV toma el poder absoluto del gobierno francés sin la intervención de ningún ministro. Es decir, él decide gobernar Francia de manera individual. Bajo estos términos, jovencitos, siguió ciertas políticas dentro de su gobierno. Dentro de las políticas de su gobierno cabe resaltar, ¿no?, el aspecto económico, la política interna y la política internacional. Vayamos a ver la economía. La economía en este caso estuvo dirigido por el mercantilista Juan Colbert. Juan Colbert es un reconocido economista que tenía, como decíamos anteriormente, un carácter mercantilista. Como mercantilista, jovencitos, él planteaba de que un país para poder ser recontra desarrollado, para ser un país altamente desarrollado, sobre todo en Europa, necesitaba acumular metales preciosos. Cuando hablamos de metales preciosos, requería la acumulación de oro y de plata. En la mentalidad de este señor, así como de todos los mercantilistas, era de que un país se medía por la tenencia de metales preciosos. De la misma forma, también, jovencitos, apoyó la exportación. Es decir, nosotros sí hay que vender, pero no apoyó a la importación. Es decir, él decía, hay que comprar menos, pero hay que vender más. En ahí va a radicar, decía, el progreso económico del país. Es decir, en otras palabras, manifestaba que aparte de contar con bastante oro y plata dentro de las arcas del país, ellos decían que hay que dedicarse también al comercio. De la misma forma, jovencitos, incentivó la industria y mejoró los tributos. Es decir, que a través del gobierno de Colbert, ¿no? Jovencitos, desde el punto de vista económico, estos dieron notable incentivo a la industria en Francia. Recordemos que para ese entonces el capitalismo iba naciendo y justamente nacía con las ideas mercantilistas de Colbert. Bien, dentro de la política interna, es decir, a nivel de toda Francia, se planteó posiciones de política interna basadas en la centralización del poder político, es decir, que el poder político debe radicar en el poder absoluto de una sola persona, en este caso de Luis XIV. De la misma forma, jóvenes, la nobleza se volvió cortesana, es decir, la nobleza comenzó pues a vivir dentro de las cortes y se volvió al mismo tiempo también dependiente. Es decir, era una de las formas de dominar a la nobleza, a tenerlos dentro del bando, a que se convirtieran en enemigos de Luis XIV. Es decir, la nobleza, jovencitos, fue una aliada hasta ese momento de Luis XIV. De la misma forma, jovencitos, se emitieron los edictos de Nantes, que fue revocado, dice, contra los protestantes. Es decir, que también la lucha de Luis XIV se da pues en contra de los protestantes, ya que ellos planteaban otra forma de religión. Si bien es cierto, como les decía anteriormente, estuvieron en contra del poder absoluto de la religión a través del Papa, porque tenían pues ideas controvertidas en contra de esta posición religiosa. De la misma forma también, jovencitos, a nivel de la política internacional, es decir, a nivel de Europa básicamente, chicos, planteaban las siguientes posturas políticas. Una de ellos es que se usó el principio de fronteras naturales de Francia, es decir, ellos sostenían, ¿no?, de que Francia debería de tener fronteras naturales y no fronteras que el hombre los creara. Estas fronteras deberían de estar determinadas por los cerros, por los lagos, por los ríos. Esa era la idea francesa, ¿no? Es por eso que reclamaban dos zonas que naturalmente pertenecían a Francia, en este caso los Pirineos y el Rin.
De la misma forma, también, jovencitos, se batió en guerra, ¿no? Por Luxemburgo y Flandes, que eran zonas, ¿no? Que según el gobierno francés, pues les pertenecía a ellos. También, jovencitos, participaron en la Guerra de la Sucesión Española. Recordemos que para ese entonces, jovencitos, España pues tenía una crisis política en donde Francia intervino para que de esa manera pudiera pues la dinastía, en este caso borbónica, que pertenecía a Francia, debería de llegar al poder en España. Obviamente lo lograron, pero lamentablemente pues no tuvieron resultados como querían tener. Bien, chicos, Luis XIV ejerció el gobierno más largo en este caso de la historia, alrededor de la historia francesa me refiero, alrededor de 33 años. En su gobierno se convirtió en modelo de monarquía, es decir, en Europa, jovencitos, Francia se convirtió en un modelo a seguir por los demás países monárquicos, sobre todo en la Europa de ese entonces. El año de 1666 fundó la Academia de Ciencias, es decir, Francia, jovencitos, comenzó a invertir para poder desarrollar el pensamiento científico y sobre todo los adelantos en la ciencia y la tecnología. De la misma forma, también el año de 1668 construyó el Palacio de Versalles, ese icónico palacio, jovencitos, que fue protagonista, por ejemplo, en la Revolución Francesa y en muchos acontecimientos históricos de Francia que tuvo repercusión en el mundo entero. Del mismo modo, chicos, Luis XIV murió el año de 1715, dejando a Francia bastante o muy notoriamente desarrollado. Entonces, uno de los países, como ya lo hemos visto, que tuvo un desarrollo notable con el absolutismo político, jovencitos, fue Francia. Y esto lo logró gracias a sus gobernantes, Luis XIII, Luis XIV sobre todo. Bien, chicos, luego de haberme entendido, escuchado, comprendido seguramente la clase que les acabo de explicitar a través de esquemas bastante didácticos, me van a pasar ustedes a desarrollar la actividad. En esta actividad, jovencitos, les estoy pidiendo de que ustedes me puedan poner acá los fundamentos teóricos del sistema absolutista. ¿Sí? Eso lo hemos hecho, lo hemos explicado claramente en la clase. Creo que no van a tener problemas en poder desarrollar esta actividad. De la misma forma, jovencitos, les estoy pidiendo acá, a ver, que observen la siguiente imagen y expliquen de qué manera expresa los principios del absolutismo. Es decir, en esta imagen ustedes tienen que observar algunas ideas absolutistas. Jovencitos, si bien es cierto, si tienen su cuaderno de trabajo o su libro o su texto que el Ministerio de Educación les ha dado, pueden leer los documentos 7 y 8 también de la página 19. En su defecto, todas las ideas que les he planteado, jovencitos, son requisitos básicos para que ustedes puedan desarrollar esta y la otra actividad. Bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes y será pues hasta la próxima semana. Cuídense, chicos, nos estamos viendo.